Open Vision Media Podcast. Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Hoy es sábado 13 de mayo y toca Open Vision Radio Podcast. Hoy hablaremos de muchos temas muy importantes que incumben la economía familiar, la economía global, y aquí usted se va a enterar de mucha información. Les recordamos que es un programa que prácticamente hablamos sobre cultura financiera y está en el lugar correcto. Si usted quiere incrementar su patrimonio, conocer más de finanzas familiares, aquí es el lugar perfecto. Y bueno, como cada semana, como cada sábado, empezamos con el resumen de los índices bursátiles y empezamos con el Year to Date. Y bueno, vamos con los tipos de cambio, las monedas en el mundo, lo que es el dólar, el peso frente al dólar, sí, 7.58. Estamos tomando que esa cotización ha sido muy baja en los últimos, híjole, yo después de muchos años. También vamos a pasar a hablar sobre lo que es el CETE, lo que son instrumentos, digamos, bancarios, que las personas conservadoras son las que más invierten en ese tipo de instrumentos. El CETE 28 días está ahorita en 11.39, el TIE 28 a 11.54, y bueno, el variable muy importante, el enemigo silencioso el mundo en lo que respecta a las finanzas, y es la inflación. Abril 23 está en 6.25, y bueno, ha ido reculando en lo que va del año, menos 8.7, ha ido bajando paulatinamente, marcando una tendencia de mejoría en la economía en el mundo. Y bueno, esos son los principales índices bursátiles, y ahorita vamos a la entrevista. La entrevista. Él es Juan Pablo Moreno. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Y Luis Luevano. Buenas tardes a todos los amigos de Open, encantado de estar de regreso. Bienvenidos, compañeros, y bueno, como cada semana esta mesa de análisis es para poder hablar de temas específicos, temas que cumben la economía, y empezamos contigo, Luis Luevano. ¿Qué temas tienes para el día de hoy? Pues bueno, primero que nada me gustaría hablar sobre cómo se refleja todo lo que hemos nosotros estado comentando, Carlos, Juan Pablo, las últimas semanas sobre la inflación y sobre las tasas de interés, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la función que tienen dentro de la economía? Porque a veces lo platicamos bastante desde las tasas y desde la inflación, pero ahora mismo ya podemos notar qué es lo que sucede en las economías. Si pudiéramos ver la gráfica número 1 en pantalla, vamos a ver cómo es que se comporta el crecimiento de Estados Unidos durante los últimos trimestres. Y pues lo que tendríamos ahí es muy claro de cómo es que la economía de un país se puede llegar a deteriorar a través del tiempo dependiendo de las decisiones de sus bancos centrales, ¿no? La diferencia en este momento entre México y Estados Unidos es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, porque no suele suceder demasiado en espacios prolongados de tiempo para nuestro país, ¿no? Que es que veamos que la economía de Estados Unidos esté cayendo durante trimestres consecutivos, mientras que la economía de México tiene un avance, ¿no? Eso no es tan común a través del tiempo. Casi siempre solemos seguir mucho a la economía estadounidense. Si ellos están creciendo, México también está creciendo, y si ellos están decreciendo, se meten en un problema. De hecho, ahorita podríamos pensar en conjunto con el consenso, ¿no? Que es posible que Estados Unidos entre en una recesión, por lo menos una recesión técnica, y México, al contrario de eso, pues está aumentando su Producto Interno Bruto. Luego, una pregunta, ¿cuándo se puede decir cuando hay una recesión económica en un país? ¿Es cuando el reporte negativo? ¿Cuándo es? Si entramos en un tema de Producto Interno Bruto, que es como se mide el crecimiento de una economía. El Producto Interno Bruto es todo el conjunto de bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado, que normalmente es año a año, y se mide trimestre a trimestre. Si la economía de Estados Unidos 3 trimestres consecutivos está en negativo, eso quiere decir que están en una recesión técnica. Yo consideraría que si se logra el 4º trimestre consecutivo a la baja, pues bueno, ya estamos hablando de una recesión que impacte a los ciudadanos estadounidenses. Estamos viendo una gráfica precisamente sobre el PIB de Estados Unidos. Si vemos en la gráfica, estamos viendo que en el 2021 no hubo crecimiento negativo, pero en el 2022 hubo
2 trimestres que estuvieron por abajo del 0%. Sí, bueno, pues lo que pasa es que también tenemos que entender que Estados Unidos ha tomado decisiones que han impactado en su economía, ¿no? Y sobre todo porque recordemos que estas decisiones tienen que ver, o tenían que ver, por lo menos antes de la pandemia, totalmente con cuestiones de costos, ¿no? Y entonces la producción iba hacia donde los costos eran menores, y ellos han dejado a través del tiempo de producir con la intención de obtener mejores utilidades sobre los productos terminados que se venden en Estados Unidos, ¿no? Y la comparación es muy clara. Si vemos el comportamiento de la economía estadounidense y la comparamos con la gráfica número 2, que es la economía mexicana, pues bueno, es a lo que me refería yo cuando les comento que no tenemos en la historia económica de nuestro país periodos muy prolongados de tiempo donde suceda esto, que es, tenemos trimestres en México. De hecho, pues si se fijan, hay una pequeña tendencia al crecimiento desde el último trimestre del año pasado, ¿no? Uh-huh. Y después se estabiliza un poquito, pero si lo comparáramos con la economía de Estados Unidos, pues resulta que México se está comportando mucho, mucho mejor. Así es, y es muy raro ver en años anteriores, en épocas pasadas, en décadas pasadas, siempre cuando había una recesión, una crisis, el primero que repuntaba era Estados Unidos. Aquí está pasando algo muy extraño. Número uno, el crecimiento se está viendo de una manera más importante, inclusive en el IPC, en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que es el índice del IPC, tiene mayor crecimiento. Aparte de eso, el tipo de cambio está fortalecido el peso. Son comportamientos muy extraños, muy raros, que no se ha visto pues en décadas pasadas prácticamente. Y aquí en la gráfica que tú estás mandando, haciendo un pequeño análisis, Rábano, como tú dices, en los últimos 3 trimestres se ha mantenido entre el 4.4 a 4%, por medio 3.8%, pero de repente eso puede recular de una manera. ¿Qué afectaría ese crecimiento? Bueno, más bien yo creo que lo que nos ha afectado positivamente y que creo que la tendencia se va a sostener por un tiempo, y de ahí a lo mejor un poquito que la decisión en estos momentos de invertir en dólares no sea tan fuerte como la decisión de invertir en pesos, ¿no? Es el nearshoring. Hemos hablado durante las últimas semanas sobre el fenómeno del nearshoring. Bueno, aquí está finalmente, pues lo podemos ver, ¿no? Ya en números económicos para nuestro país, ¿cuál es el impacto de que todo mundo quiera un pedacito de México para invertir, ¿no? Porque la inversión extranjera indirecta es muy atractiva en este momento por las tasas, ¿no? Por las tasas de interés, pero la inversión extranjera directa, la que crea productos y servicios que se miden dentro del PIB, dentro del crecimiento de la economía mexicana, pues viene por medio también del nearshoring, ¿no? Entonces, esta tendencia a no buscar ya solamente los mejores precios de la mano de obra, donde China nos competía de manera muy fuerte, entre otros países, ¿no? Pero principalmente China, sino ahora buscar también una logística de estar muy cerca de tu mercado de consumo, y el mercado de consumo más grande del mundo es Estados Unidos. Pues bueno, México está teniendo una gran ventaja de todas las empresas que quieren venir a invertir con nosotros. Juan Pablo, ¿qué tan importante es la inversión extranjera directa para nuestro país? ¿En qué influye? ¿En qué beneficia el país? Bueno, pues influye en la creación de empleos, como bien mencionó Luis Luevano. Además también influye en infraestructura del país, donde las empresas llegan a los territorios de México que llegan. Siempre hay una infraestructura que va creciendo, se mejora, porque así las compañías que vienen a México extranjeras necesitan de ciertos requerimientos, ¿no? Entonces, una ventaja son la infraestructura que hay en la ciudad, en el sector. También hay impuestos estatales y federales que también generan esas industrias con su actividad económica. Y además va a permear riqueza ahora sí que la población, ¿no? En mejores salarios, en mejores puestos de trabajo, en mejores prestaciones, porque regularmente las empresas norteamericanas, europeas, chinas, japonesas sobre todo, pues traen un paquete de patrimonial para los empleados muy importante como beneficio. Luis Luevano, Juan Pablo, ¿usted qué opina? ¿El nearshoring margina crecimiento solamente para un sector
del país. El nearshoring hay que ver que es un subcontrato donde ustedes saben que se establecen empresas por medio de beneficios estratégicos en su logística, es decir, los estados del norte, pero el sur no tienen ese beneficio. Bueno, yo creo que... El sur del país. Sí, en el sur del país tiene que ver totalmente con una cuestión logística. Es decir, pues es más barato finalmente llevar el producto terminado donde esté más cerca del mercado de consumo, ¿no? Entonces, definitivamente sí vamos a ver un desarrollo mayor de todas estas empresas en la parte norte del país. No creo que vaya a ser exclusivo, pero definitivamente la mayor parte de las empresas decidirán estar en la parte norte del país. Creo que lo que podría beneficiar a todo el país sería una serie de programas que puedan ayudar a la gente que está lejos de estas regiones, ¿no? Tal vez a llevar la mano de obra, que hay mano de obra calificada y mucha calidad en México y no se encuentra solamente en el norte, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro. Yo creo que lo que podría hacer desde el gobierno para poder aprovechar estas situaciones es implementar programas que lleven la mano de obra calificada del sur del país hacia el norte. Sí, porque cuando comento que margina es porque prácticamente solamente los estados del norte tienen ese crecimiento importante. El caso de Nuevo León, Coahuila, crecimientos muy rápidos del 3%, cuando los estados del sur, del centro, del sur, tienen crecimientos todavía muy marginales, donde pareciera que el nearshoring, aparte del beneficio, pues trae su lado también, su lado de complicidad, por ejemplo, la gente que mira del sur a los estados del norte para conseguir trabajo, conseguir empleo, y crece la masa poblacional, donde los gobiernos no están preparados para poder darles el servicio. Y cuando digo servicio, en el caso de Nuevo León, pues tenemos el problema del agua, tenemos el problema de movilidad, que es un problema que existe actualmente, y pareciera que todo se concentra a una sola parte, pero está el riesgo de que la migración del sur de México vengan a lo que es los estados con esos beneficios del nearshoring. Así es. Yo quisiera comentarte algo acerca de algunos indicadores económicos del primer trimestre de México exclusivamente, tomando ahora en cuenta un poco lo que dijo Luis del PIB. Vamos a desmenuzar un poquito digamos los conceptos por qué ha subido el PIB. Nos encontramos que en el primer trimestre la producción industrial, que es un sector, yo creo que de los más importantes que hay en México, tuvo un crecimiento de 2.5%. ¿Qué son los sectores que incluyen ese sector industrial? ¿El automotriz? Sí, está la automotriz, la transformación, están los productos terminados, está autopartes, está ahora sí que desde maquinaria y equipo. Es muy amplio el sector industrial, porque desde un tornillo hasta una computadora o una máquina gigante, ¿no? Pero fíjate una cosa, Juan Pablo Luduano, lo que comenta Juan Pablo es el sector industrial, pero pareciera que el mapa, el Producto Interno Bruto está concentrado en el noreste. Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, pero si tú desmenuzamos, el crecimiento del país marca mucho la parte noreste, Coahuila y Nuevo León. Bueno, también en el centro del país hay sí, la Ciudad de México. No, me refiero a lo que es todo el altiplano, el Bajío, Querétaro, San Luis, Guanajuato. Ahí hay un clúster muy importante de industria. Automotriz. Muy fuerte, automotriz, aeroespacial, aeronáutica, de maquiladora. Yo creo que ahí deberían de concentrarse, el gobierno debería hacer una estrategia para que llegara más inversión extranjera directa a esa zona del país. Ahora con la negociación que tuvimos con Tesla, obviamente esos estados estuvieron dentro de la terna y mandaron tu postura, pero la logística marca que lo mejor es instalarse en el norte de México, en las partes fronterizas, por la logística, por el costo. Y yo creo que los últimos, ¿qué te puedo decir? 2-3 años, el crecimiento ha sido de una manera muy importante en la parte industrial. Y vuelvo a decirlo, Nuevo León fue el primer estado que llegó al 3% de crecimiento del PIB junto con Texas, o sea, con un estado de Estados Unidos.
Ahora, yo creo que, o me gustaría plantearles algunos puntos que creo que debemos de considerar a la hora de debatir sobre el crecimiento de México, ¿no? El primero es, este es uno de esos puntos en la historia donde México tiene la suerte, por llamarle de alguna forma, que estamos en una posición privilegiada, ¿no? Entonces, primero que nada, no podemos ponernos a, digamos, enfrentarnos entre la parte centro, norte y sur de México, porque lo que necesitamos es crecer como un país, ¿no? Claro. Entonces, la primera es esa, o sea, creo que es una oportunidad que tiene nuestro país de crecer y debemos de aprovecharla de la mejor manera posible. Por lo tanto, si el negocio directamente con las empresas está en el norte, creo que el resto de las regiones deberían de abocarse más bien a entender el negocio que va a haber periférico sobre estos negocios del norte, ¿no? Ese sería mi primer punto. El segundo punto es que vamos a tener nosotros también un problema de migración. Hablabas hace un momento, Carlos, sobre la migración y bueno, pues ya vimos lo que pasó en Florida, por ejemplo, esta semana, ¿no? Donde las reglas se ponen bastante difíciles para las personas que no tienen documentación y están trabajando de aquel lado. Pues bueno, lo que va a provocar es una huida de mano de obra brutal. Esa mano de obra se tiene que acomodar en algún lugar y si las reglas en Estados Unidos se siguen endureciendo, van a buscar México. El norte de México es la lógica, ¿no? De hacia dónde se va a mover. Donde hay trabajo es hacia donde se mueve la gente y aquí en el norte hay trabajo. Pues bueno, esos son un par de puntos que debemos de ver hacia el futuro, ¿no? Yo creo que los secretarios de economía de cada estado tienen que jugar su mejor partida de ajedrez. Es usar estrategias que realmente hagan crecer su estado, ¿verdad? Con sus beneficios, con sus habilidades, para poder atraer esa captación importante. Ahorita vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con esta mesa de diálogo con Luis Luevano y con Juan Pablo Moreno. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Juan Pablo, me gustaría que nos platicaras sobre qué sectores que integran las actividades económicas del país, qué resultados tienes, qué valores tienes al respecto. Bueno, mira, ahora en mayo, desde el 2 de mayo para acá, empezaron a salir las publicaciones oficiales de los crecimientos de los varios sectores económicos del país o digamos, o indicadores, ¿no? Desde por ejemplo, te hablé hace poco del sector industrial que tuvo un crecimiento. También el turismo, pero solamente estamos hablando del turismo internacional, no el nacional. Los que vienen de afuera. Los que vienen de afuera, de todo el mundo, tuvo un crecimiento del 8% en el primer trimestre. Entonces estamos hablando de una cantidad importante porque nos visitan millones de personas. Entonces, por cada millón de personas que vienen, pues aumentaron casi 8,000 personas más, ¿no? Entonces, pues sí, es un crecimiento importante y un generador de divisas muy importante también para el país, porque pues bien sabemos que ellos cuando vienen a nuestro país, pues no nada más es pagar el hotel y el vuelo. Consumen. No, cuando consumen ese dinero es el que se queda, porque el del hotel y el vuelo eso se quedan países extranjeros, ¿no? O empresas extranjeras, mejor dicho. Lo que consumen es muy importante, entonces sí a mí me llama mucho la atención que es un crecimiento muy importante, obviamente mayor que el año pasado, del mismo periodo del primer trimestre, ¿no? Hay una tendencia, de acuerdo a la gráfica que nos dio Luis Luevano, pues ha habido un crecimiento paulatino, no como el que quisiéramos, pero una recuperación lenta. Sí, al menos estamos viendo avances, que eso es muy importante. O sea, siempre que un trimestre en el mismo tiempo es mejor que el año pasado, esos son avances. O sea, mientras se den constantemente, pues esa es una meta que los gobiernos buscan macroeconómicamente hablando, ¿no? También por ahí me encontré con la producción de autos, también tuvo un crecimiento del 17%. Obviamente se ve mucho mayor porque habíamos tenido un decremento muy importante ahora en la pandemia, que mucha gente se va a identificar con esto. Querías un coche nuevo y pues pasaba casi el año, según el coche que quisieras, hasta el año te esperabas 8, 6, 7 meses, no sé. Entonces era un problema muy grande y ahorita ya esa situación ya se está regularizando casi como antes, ¿no? Por ahí mencionan que ya de 6 o 8 meses, ya 3 meses o 2 meses, ya tienes tu coche nuevo. Entonces, y hay que recordar que México es uno de los principales maquiladores, productores, exportadores de autos.
Entonces, y eso, pues, cuando hay un aumento de producción, pues es un aumento de riqueza para el país, ¿no? Y ahora voy a hablar de un indicador de Banxico, que es la inflación, que también la anunciaron a principios de este mes, y la inflación también viene retrocedió hasta un 6.25%. Hay que recordar que a principios de año la traíamos arriba del 7.5%, entonces ha bajado considerablemente. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero hay algunos productos de consumo básico que han estado bajando de precio constantemente, poco a poco. Entonces eso para mí es un indicador muy importante, ¿no? Y es el tercer mes que cae consecutivamente. O sea, estamos hablando de que casi desde el 2023, el año 2023, la inflación vino retrocediendo. Ha ido recuperando, digamos, como comentábamos, de una manera lenta, pero ha sido muy constante. Pero la parte de las tasas de referencia siguen todavía altas, porque obviamente al ir dando el reporte de inversión y ir disminuyendo, pues da un buen índice de que la economía empieza a fluir más, el flujo del dinero empieza a circular más, pero todavía las tasas siguen altas. El tipo de cambio, Urbano, lo que es el dólar, ¿tú cómo lo ves? Pues la fortaleza del peso sigue estando ahí. Parte por lo que hemos platicado ya de la tasa y por la parte del nearshoring, ¿no? Tenemos doble fortaleza para nuestra moneda, mientras Estados Unidos además tiene una debilidad contra el mundo, ¿no? Y eso se nota bastante. El tipo de cambio esta semana llegó a tocar incluso los 17.50 y no habíamos visto una apreciación tan fuerte, yo creo que desde los años a lo mejor 2010 a 2012, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque rompe con el molde, ¿no? Rompe un poquito con lo que tiene muchas veces preestablecido el inversionista mexicano, que dice que siempre es mejor invertir en dólares que en pesos, ¿no? Y bueno, pues esto nos demuestra que las ideas y los paradigmas están para romperse, porque quien hubiera puesto su dinero los últimos 5 años solamente en dólares estaría perdiendo un 20% entre lo que ha aumentado la moneda mexicana y lo que ha dejado de ganar, ¿no? Si le agregamos además la tasa que está pagando México en papel gubernamental, pues es mucho más dinero. No, sí, definitivamente. Y hemos visto también que ha habido históricos en la cotización del peso frente al dólar muy bajo. O sea, inclusive, no sé si ustedes recuerdan hace cuánto tiempo, hemos alcanzado los máximos históricos de 23, 24 pesos. Y el romper la barrera de los 18, 17, 70, pues estamos hablando de años. No sé si ustedes tengan un récord, una memoria desde hace cuándo, pero ya son años con ese mínimo histórico. Sí, por lo menos yo creo, yo estuve leyendo y escuchando a analistas y si no mal estoy, creo que el 2017, por ahí cuando hubo el cambio o se acercaba el cambio. Un sexenio. Sí, con el presidente anterior hubo una apreciación similar, pero de ahí hacia adelante, como tú lo comentas, pues llegó hasta 24, ¿no? Llegó un momento y bajó inmediatamente, pero sí esa depreciación mayor a la actual, perdón, esa depreciación que hubo del 24 a la apreciación que tenemos actualmente es un porcentaje muy alto y muy, imagínate todo lo que varió en consumo, servicios, precios, producciones, todo ese porcentaje de 24 a 17 es una volatilidad espantosa que cuando estuvimos a 24, pues todos estábamos temblando, ¿no? Era muy preocupante desde la economía familiar, desde la economía de un estudiante hasta un empresario, empresas, personas morales, etcétera. Ha habido una recuperación lenta. Las empresas después de la pandemia empezaron nuevamente a emprender, los empresarios, a disminuir el desempleo, porque obviamente la pandemia hubo pues muchas bajas, muchas quiebras de empresas, porque no había ventas, no circulaba el dinero. Ahorita hay un volver a empezar, ¿no? En cuestión económico, pero también aparte de los inversionistas, aparte de los ahorradores, hoy por hoy, creo yo, nosotros como lo vean, pero ha cambiado mucho la modalidad. También hubo un cambio en
había una innovación en el manejo del dinero, las inversiones. ¿Tú cómo ves, Luevano, a lo que fue antes de la pandemia, ahorita la gente? ¿Tú crees que tiene la misma perspectiva de ahorrar e invertir? Que cambió también las maneras de analizar el portafolio, la estrategia de sus inversiones. Es un tema muy interesante porque yo creo que lo que la pandemia dejó como un beneficio para los inversionistas fue el tiempo que tuvo la gente de analizar qué es lo que estaba haciendo con su dinero, ¿no? Y acercarse a la tecnología y esa coyuntura pues hizo que mucha más gente se interesara por saber qué es lo que estaba pasando con su dinero, y no solo eso, sino saber cómo manejar mejor sus inversiones. Y de la mano con la explosión tecnológica que también se crea por la necesidad de no poder salir, ¿no? Y no poder ir a otros lugares, sino que todo se tenía que hacer en línea, pues ayudó mucho a que la gente se acercara a los manejos. Yo creo que ahora lo que falta es mucha educación financiera, lo que falta es mucha experiencia todavía. Entonces lo que tenemos ahora es un nuevo pool de inversionistas en números como nunca hemos visto antes, pero que en este momento creo que todavía lo que les falta es mucha experiencia sobre saber lo que están haciendo, ¿no? Y pues ahí es donde hay un gran campo que se tiene que trabajar mucho, porque el desconocimiento en los mercados financieros, como lo hemos dicho anteriormente, tiene un costo muy alto. Entonces ahora las personas tienen las herramientas a la mano para poder invertir, pero pues es un arma de doble filo, ¿no? Juan Pablo, misma pregunta. Pues bueno, lo que pasa es que realmente lo que comenta Luis fue lo que más sobresalió. Yo lo vi en carne propia. Yo tuve pues, el tiempo de ver mi dinero, ya no el de los demás, de algunas personas, ¿no? Sino que ayudó mucho y dio mucho tiempo en que mucha gente en verdad aprendiera muchas cosas de las inversiones del sector financiero, y también cosas para emprender. Yo me topé con muchas personas que emprendieron muchos negocios porque tenían el tiempo de hacerlo. No era el mejor momento, pero al menos crearon ideas para echarlas a andar posteriormente. Emprendimientos, pero yo noté que mucha gente empezó, como bien lo dijo Luis, a interesarse en su dinero, pero más allá de interesarse en su dinero, en saber realmente qué es lo que les estaban recomendando hacer y conocer si eran productos o servicios realmente que ellos necesitaban o no. Muchas veces cuando uno está en el estrés del trabajo, la familia, olvidas tu dinero y no sabes ni la estrategia que tomaron con tu asesor, si ya es válida actualmente o no es válida, porque también las estrategias caducan, no quiere decir que sean para siempre. Entonces, digamos que mi círculo cercano, en lo que yo vi es que mucha gente entendió qué estaba haciendo mal, aprendió más sobre los temas básicos que son la bolsa, los fondos de inversión, las sociedades de inversión, aprendió las criptomonedas, que más gente se ha estado interesando en saber cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son los riesgos que hay en una criptomoneda, qué está atrás de una criptomoneda. Entonces fue muy importante porque ahorita tú hablas con una persona de 25 años hoy y seguramente sabe más que la misma persona de 25 años hace 20 años o 25 años. Entonces sí hemos avanzado, pero hay una gran área de oportunidad de seguir insistiendo y en seguir lo que tenemos la posibilidad de enseñar educación financiera, estrategias, y no nada más activas, también hay estrategias pasivas. Es muy importante que también la gente, cuando tiene un pasivo, sepa la mejor manera aprovechar su pasivo para que le cueste menos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa es la misión que tenemos. Pues yo creo que también nos sirvió, ahora con la pandemia muchas personas se quedaron obviamente con la disyuntiva de que nada es seguro, que un día para otro puedes perder todo, o puedes perder tu empleo, o te puedes enfermar. La cultura del ahorro, con la cultura de la inversión, tenemos que analizarlo como algo prioritario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tiempo, podemos perder el dinero, pero el tiempo no.
y el tiempo es dinero. El tiempo es un factor importante para hacer el dinero mismo y el armado del patrimonio de las personas. Ahorita vamos a un corte. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Luis. Nos vamos a un corte y ahorita regresamos con Laura de Rosas de Guadalajara, Jalisco. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Y regresamos a Open Vision Radio Podcast y ahora hacemos un enlace desde Guadalajara, Jalisco y tenemos a Laura de Rosas. Laura, ¿cómo estás allá en Guadalajara? ¿Cómo está allá la comida? ¿Ya comes algo? ¿O cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos, José Luis por allá? Saludos a todos. Saludos, Laura. Y bueno, creo que tienes 3 noticias muy importantes, ¿no? Si nos quieres contar noticias internacionales. Sí, les tengo varias noticias. Les voy a hacer 3 un sondeo porque es importante revisar lo que ha pasado en el panorama internacional durante esta semana. Bueno, primero que nada, todos en México estamos muy pendientes de la crisis migratoria que se está observando. Por allí Luis estaba justamente hablando de los que van a regresar. Aquí es importante saber que el título 42, justamente el que se planteó en marzo de 2020 bajo la administración de Donald Trump, fue ya removida el 10 de este mes que acaba de pasar y ahora lo está sustituyendo el título 8. Pero básicamente allí lo que está planteado es que se puede deportar en caliente a los migrantes. Ahora, en este momento hay 160.000 migrantes en todo el borde fronterizo entre Estados Unidos y México. Y sobre la base de los que entren finalmente a Estados Unidos, hay un compromiso entre México y Estados Unidos de que 30.000 diarios serán absorbidos por México. Entonces, esto es un dato importante para todos quienes nos están observando. Esto como primera noticia. La otra noticia que me parece sumamente relevante para comentárselo en consecuencia o en esta consecución que hemos hecho justamente revisando cómo está el mundo, es que en estos bloques que hemos visto que se están armando, básicamente Japón en este momento está negociando con la OTAN, con la Organización Tratado Atlántico Norte, para generar una oficina de la alianza en Tokio, justamente por las amenazas de este nuevo bloque del este que se está armando. Entonces, allí estamos observando un movimiento interesante por parte de Japón que está diciendo, mira, estoy observando, como lo estamos viendo, por ejemplo, nosotros y todos quienes nos escuchan, cuál es este movimiento geopolítico y geoestratégico que se está dando. Entonces, este es un tema para guardarlo en el estacionamiento mental. Y finalmente, de este vuelo rasante de noticias internacionales, antes de hablar de el especial que les tengo para hoy, que es Turquía, es el asunto de Israel. Algunas personas me han estado preguntando qué es lo que está pasando en Israel, porque han habido un tema de un bombardeo importante. Ahora, Benjamín Netanyahu, como primer ministro de Israel, generó hace pocos días una operación llamada Escudo y Flecha, que fue después de meses de ataques de la yihad palestina. Entonces aquí es importante para todos quienes nos están escuchando que no es que hay un bombardeo entre palestinos y el pueblo de Israel, sino que básicamente es la Yihad Islámica Palestina, que es una organización terrorista contra Israel. Aquí es importante comentarles que hubo 960 cohetes enviados desde la Yihad Palestina, que está en Gaza. 260 cayeron dentro de su propio territorio, gravísimo porque hay bajas civiles causadas por ellos mismos, y el resto fue los que pasaron a territorio israelí. Pero esto básicamente era, como les comentaba, el vuelo rasante que quiero hacerles desde el punto de vista del tema internacional, pero sí quiero que conversemos, Carlos y amigos, lo que está sucediendo mañana. Van a haber elecciones presidenciales en Turquía, Carlos. ¿Por qué es tan importante la hora de las elecciones en Turquía? Es sumamente importante y ya te lo voy a comentar desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, pero si empezamos desde México, si vemos cuál es la relación entre México y Turquía para los empresarios, comerciantes, inversionistas que nos están escuchando, les va a llamar la atención que México tiene un comercio neto importante con Turquía. Las exportaciones de máquinas solo para el año pasado fueron de 168 millones. Transporte, todo lo relativo a
herramientas e infraestructura de transporte fue el año pasado de 129 millones y en cuanto a productos químicos fue 114 millones. Durante el año 2021 hubo un gran comercio neto con México desde Turquía y Turquía exportó rieles 184 millones, transporte 173 millones y máquinas igual 152 millones. Entonces esto le da un parangón importante a todos los que nos están escuchando, sobre todo no solo el tema de la audiencia en general, sino empresarios e inversionistas que están vinculados con algunas de estas áreas de la importancia que tiene que ver las elecciones presidenciales en Turquía. ¿Y por qué esto? Y aquí le pido a producción entonces ir pasando muy rápidamente las imágenes que les acabo de pasar. Turquía está en una posición geoestratégica sumamente especial porque genera un puente entre Asia y Europa y es una puerta además entre el mundo árabe y el mundo occidental. Básicamente el asunto es que Turquía está posicionada estratégicamente como puente entre Asia y Europa, un puente entre el mundo árabe y el mundo occidental. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que voltear hacia Turquía. Además está en una posición geoestratégica. Vamos con la siguiente, por favor, la segunda. Ya. Aquí justamente ustedes pueden observar, abajo está el mundo árabe, tienen a Europa y tienen a Asia. Luego, para quienes nos están observando, en la siguiente, por favor, vemos que tiene una posición geoestratégica importantísima que desde el punto de vista comercial, justamente para quienes nos están escuchando, es importante saber que Turquía está justo frente al Mar Negro, pero además, ¿quién está bajo su dominio? El estrecho de Bósforo. Y el estrecho de Bósforo, que se los coloco allí en un círculo pequeño en rojo, allí lo ven, es importantísimo para el comercio mundial y tiene suma relevancia energética. Y vámonos a la siguiente, por favor, porque allí hay dos estrechos, que es el Bósforo y los Dardanelos. Y el Bósforo y los Dardanelos, allí lo están viendo en el mapa, allí hay 7 estrechos estratégicos en el mundo, son 7. Y las personas que somos internacionalistas lo conocemos como cuellos de botella. ¿Por qué? Porque pasa por cada uno de esos estrechos el comercio energético mundial y el comercio como tal mundial. Entonces, está justamente en Turquía estos dos estrechos que les acabo de comentar. Vámonos a lo siguiente. Allí, justamente la siguiente lámina, que es lo que les hablaba del estrecho de Turquía, allí están observando el paso desde el mar Mediterráneo hasta el Mar Negro. Y allí es sumamente importante, y lo conversamos, Carlos, en un programa anterior, allí pasa una densidad de tráfico del mundo, donde pasa 3 millones de barriles diarios. Entonces, ¿quién está manejando el país? Quien esté en el país como líder y presidente tiene muchas implicaciones geopolíticas, pero además mucha incidencia en lo que tiene que ver con el comercio petrolero internacional. Y en la que viene, justamente aquí hay algunas personas que no conocen el tema, que es que Turquía forma parte de la OTAN. La OTAN, aquí hay un dato importante porque para mañana el presidente actual, Recep Tayyip Erdogan, está en ejercicio y se está lanzando a la reelección. Allí los europeos y los estadounidenses, aunque lo hacen en silencio, esto se lo comento a las personas, aunque lo hacen en silencio, realmente quieren que salga de la presidencia. ¿Por qué? Número uno, porque obstaculiza la expansión de la OTAN. Lo acabamos de ver con Suecia, que Turquía fue uno de los miembros que obstaculizó su ingreso como tal y no ha ingresado. Y número dos, tiene relaciones complicadas con, evidentemente, Suecia, con Grecia y con Chipre. Y por último, esta última lámina de las razones por las cuales es importante que nosotros volteemos hasta ese lado del mundo, es porque Turquía, fíjense allí en el centro, es una pieza geoestratégica muy importante en este ajedrez geopolítico mundial, porque está teniendo referencia, injerencia y además presencia en
esto que estamos observando, que son conflictos que tienen que ver con el Medio Oriente, conflictos que tienen que ver con el norte de África, conflictos que tienen que ver con el Mediterráneo Oriental y con Asia Central. Ahora, como tú recordarás, Carlos y amigos, Erdogan, que es el presidente actual, llega al poder por un terremoto. Entonces, esto fue en 1999 y ahora es que nosotros vamos a ver si mañana eso es como un cierre de ciclo o como un karma, porque justamente en 1999 hubo 20.000 fallecidos por el mal manejo que tuvo la coalición del presidente Bülent Ecevit en aquel momento con ese terremoto. El que viene, la siguiente foto, es actual. Erdogan en aquel momento, hace 20 años, se planteó como un demócrata, se planteó como un reformista, pero vendió varias promesas. Y entre esas promesas, evidentemente se centró en el tema del terremoto. Cuando se centra en el tema del terremoto, él dijo, vamos a invertir de manera cuantiosa en prevención. Vámonos hacia atrás, por favor. Vamos a invertir de manera cuantiosa en prevención y protección antisísmica. Vamos a asegurar el cumplimiento normativo de la construcción allí de justamente estructuras, y además vamos a realizar que no pueda existir violación de normas de construcción, es decir, que los permisos de edificios sean dados con máxima rigurosidad. Y además de eso se planteó un impuesto al terremoto. Bueno, les cuento que nada de eso se cumplió. Allí lo estamos viendo en esas imágenes. Fueron 4.600 millones de dólares de impuestos del terremoto que se fueron en corrupción, y que además se ha evidenciado que la gestión del terremoto ha sido muy lenta y muy ineficaz. Entonces, con esta situación es importante saber esto, porque el terremoto además llegó en un terrible momento. Hay 80% de inflación, hay una crisis monetaria grandísima, porque la lira turca como tal es los mínimos históricos frente al dólar, está sumamente depreciada. Hay un nepotismo muy evidente, es decir, familiares y amigos vinculados a Recep Tayyip Erdogan en el poder, y además hay una fatiga de su imagen por estar 20 años en el poder. Ahora, el asunto es el siguiente. Con esta situación, ambos, tanto la oposición como Erdogan, tuvieron que cambiar la estructura de sus campañas electorales, y solo hasta mañana vamos a saber, número uno, si la gente va a decir, mira, ya no quiero esta situación, o si realmente lo que vamos a observar es una continuidad de la reelección de Recep Tayyip Erdogan. Pues muy interesante, Laura. Creo que sigue siendo el occidente la parte fundamental del calentamiento de los fundamentales a nivel mundial. Muy impactante lo que comentas sobre lo que pasa en Islam, en lo que hacen en la parte de Turquía, lo que es la parte de los bombardeos, la crisis migratoria que parecía ser un condicionante para las relaciones políticas en México y Estados Unidos. Hay algo ahí de fondo. Y bueno, y lo que comentas ahorita, pues sigue siendo el de Occidente, la parte más fundamental e importante de la consideración a nivel mundial. Muchas gracias, Laura. Es un gusto, Carlos. Saludos para ti. Te recomiendo que comas unas tortas ahogadas allá en Guadalajara. Lo haré, lo haré. Muchas gracias, Laura. Y bueno, por el día de hoy fue todo. Les agradecemos tu asistencia. Nos vemos el próximo sábado en Open Pictures Video Podcast. Muchas gracias, Luis Lobano. A sus órdenes, nos vemos el próximo sábado. Juan Pablo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nos vemos para la próxima semana.